Pues muy buenos días, estamos nuevamente en martes, hoy 18 de junio. Mi esposa es del 18 de julio y le digo, oye, mañana es día de tu cumpleaños, ¿no? Dice, de aquí a un mes. Así que bueno, pero estamos en el mes de junio, 18. Tenemos la agradable visita de Óscar Maisterra, que ya es conocido de todos ustedes, y la desagradable presencia de Eric, de Juan Luis y la mía. Aunque Lupita se ría ya en cabina, esa es la verdad. Y bueno, estábamos comentando hace un momento que hay una descomposición total, ¿no? Es decir, hay una situación de desagrado. Y decía Maisterra que él hacía 40 años que trabajando en una telesecundaria se dio cuenta de una persona que quería comprar una plaza de maestro y que toda su vida había estado juntando el dinero para comprar esa plaza de maestro porque era lo común, ¿no? Y hace 40 años y lo que sigue siendo actualidad es eso mismo, es decir, es una prostitución completa en la vida, bueno, una gran prostitución en la vida política nacional. Hablábamos también de cómo se suceden en los partidos políticos la misma historia, es decir, están ahí los mismos de siempre, los que están utilizando las posiciones plurinominales y es un juego y ahí están esas camarillas y ahí están conservados y ahí están manejando el país supuestamente con un objetivo positivo desde la perspectiva de ellos. Pero los que estamos del otro lado, los que vemos, los que analizamos cuál es la situación del país, pues nos da tristeza porque cada día estamos peor. Y ese es el tema de actualidad, ¿no? De mañana seguramente, y ojalá que no sean en otros 40 años el mismo cuestionamiento, porque no podemos salir de un bache. Pues, Maisterra, muy buenos días. Pues nada, gracias Samuel. No, bueno, yo ponía ese ejemplo, ¿no? Porque es un ejemplo de vida, me tocó vivir esas situaciones todavía en los años en que éramos revolucionarios, en que creíamos que las cosas podían cambiar, ¿verdad? Y nos encontramos que siguen igual o peor, y sobre todo nos encontramos los que vivimos todo este proceso desde hace muchos años, nos encontramos con una desilusión tremenda, ¿no? Porque al fin y al cabo, el PAN luchó por la democracia, no cabe duda. Gómez Morín, González Luna, los fundadores tenían ciertos ideales, ¿no? Hubo pues los movimientos del 68, las muertes del 71, los ferrocarrileros, las huelgas aquellas, ¿no? Es decir, hubo toda una cantidad de movimientos, tanto de la izquierda que se radicalizó con 23 de septiembre, todas estas cosas, pero llegamos a un momento en que todos los que nos tocó vivir aquello estábamos exultantes, ¿no? Porque iba a haber un cambio, iba a haber unas elecciones en que el PRI iba a caer y en que iba a haber libertad y nos encontramos y que después de ese cambio viene una degradación tremenda de la política, una degradación terrible de los partidos políticos y con una desilusión tremenda, ¿no? Que después de tantos años de lucha, porque fueron muchos y de tantas muertes, lo que entre toda esa gente, ¿no? Que a veces de izquierda y de derecha que eran de buena voluntad, ¿no? Nos encontramos casi sin nada en las manos, ¿no? Nos encontramos estos partidos que parecen agencias de colocaciones más que defensa de un tipo de país, un tipo de desarrollo, un tipo de política, ¿no? Hablabas hace un momento del Partido Acción Nacional y recuerdo que en la primera administración, en la primera parte de la administración del ingeniero Cárdenas como gobernador del estado, llegó aquí Batis, llegó Adolfo Gallegos y llegó otro panista para decirle al ingeniero Cárdenas que tenían la constancia, que tenían las actas
de las elecciones para presidente municipal de Zamora y de Uruapan, y que venían a reclamar que en el caso particular de Zamora, pues tenían todas las actas y habían ganado, y sin embargo perdieron. Sí. 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 Sí, Política ficción. Y entonces van con el ingeniero Cárdenas y le dicen, platican con él y dicen, bueno, es que aquí tenemos las actas, una por una, tenemos el 90 y tantos % de las actas y no es posible que hayamos perdido, aquí están las actas. Entonces el ingeniero Cárdenas les dice, bueno, yo no sé cómo haya estado la elección, pero me pueden dejar las actas. Y ellos era la única copia que llevaban. Y entonces platican después, posteriormente, porque nos hicimos amigos de ellos. Dice, bueno, pues con ese cuestionamiento, esa petición del ingeniero Cárdenas, pues nosotros dijimos, bueno, si se las entregamos, pues no vamos a tener ya ningún comprobante de que nos hicieron trampa. Pero, de todas maneras, tienen la posición, pues nada perdemos, y les dejan las actas al ingeniero. Entonces él llama a una persona, le dice, a ver, analízame cómo está esta situación. Y ya quien se las encargó dice, efectivamente, son copias originales y ellos ganaron. Entonces, pues iban a tener que cancelar esa elección, y vuelven los compañeros del PAN, platican con el ingeniero Cárdenas y dicen, bueno, vamos a nombrar un interino, vamos a cancelar esa elección y vamos a volver a hacer elecciones. Dice, bueno, pero pues nos van a volver a robar. Dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos, no? Y entonces dijo, bueno, pues que se quede un interino de ustedes y yo ahí me hago guaje y ahí seguimos hasta que terminen los 3 años. Por eso los 3 panistas aportaron o apoyaron al ingeniero Cárdenas en su candidatura a la presidencia de la República en 1988. Entonces, eso sigue siendo en la actualidad, es decir, no hay confianza en las autoridades ninguna, ¿no? Si es en recursos económicos, como lo hemos señalado, hay un descontrol absoluto, hay una deshonestidad en el manejo de los mismos, de tal manera que no alcanzan los recursos para nada. Hay como si hubiera una maldición en el país, ¿no? Sí. Sí, bueno, los partidos políticos hoy en día son más tipo de camarillas o grupos de autodefensa de sus canonjías que pues, se han apertrechado en el pleno interés por seguir su vocacional camino de seguir viviendo de nuestros impuestos. Y no hay manera sencilla para la ciudadanía de reivindicar esos espacios para ciudadanos. Actualmente, como ya lo señalaba el licenciado Maisterra, son agencias de colocaciones, son feudos que se heredan a la 3ª, 4ª, 5ª generación y que pues ya muy poco responden al interés revolucionario, a los ideales y a los principios que erigieron esta nación. Justicia social, honestidad, combate a la pobreza. ¿En dónde? Y si vemos el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, en la parte contraria, en el capitalismo, en la gente que maneja los recursos económicos, pues están peor, ¿no? Están igual. Sí. Es decir, en este momento los partidos son de las instituciones más desacreditadas, pero no nada más en México, a nivel mundial. Una de las causas, como ahorita comentaba Eric, es que no han respondido a las demandas de la sociedad. Entonces están quedando nada más en resolver las situaciones cosméticas o las situaciones que les interesan a las camarillas. pero decía yo, del otro lado de la moneda, en la parte del capital están igual. Es decir, vemos nosotros a Slim, vemos nosotros a los grandes empresarios del país y vemos cómo se hacen transacciones comerciales en las que no pagan un solo centavo y son de miles de millones de dólares y no pagan absolutamente un solo centavo por arreglos previos a la constitución de las mismas fuerzas políticas, es decir, el control que se tiene. Y entonces, bueno, pues estamos viviendo un aspecto desde mi punto de vista negro absolutamente, que no hay posibilidades de
que no hay visos de que esto se recomponga y que no, ni siquiera me imagino cuál sea el camino para recomponerlo. Yo lo que veo en los partidos políticos, sobre todo, es que ha habido movimientos, en Europa hay movimientos que yo recuerde, por lo menos en Francia y España, que tratan de reconstituir de algún modo el partido político, porque al fin y al cabo los partidos políticos son necesarios en este tipo de democracia que tenemos, es decir, no los podemos desaparecer, ¿no? Sino que o hay que inventarnos otra cosa totalmente diferente. Y hay movimientos ciudadanos queriendo hacerlo, porque lo que se ha querido hacer desde instituciones ha sido un fracaso total, ¿no? Es decir, creamos, por ejemplo, el IFE, ¿no? Que funcionó muy bien en una temporada un tiempito, y después lo corrompemos a como dé lugar. Los mismos partidos políticos, es decir, crean el IFE y luego a ver cómo lo... Bueno, aquí yo lo viví personalmente, ¿no? Aquí se crea el Itaimich, antes era la CEIPEMO, ¿no? Se crea y inmediatamente a ver cómo la controlo. Oye, entonces tú dices adiós, es decir, ¿de qué se trata? Son simulaciones, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, vemos cómo están todos estos organismos de control que nos cuestan un dineral, ¿no? Que nos cuestan un dineral. Ahora los quieren controlar otra vez, pero ahora del centro, ¿no? Ahora se quiere crear el Instituto Electoral Nacional, como si el IFE fuera mejor que el IEM de aquí, ¿no? Es decir, los institutos electorales estatales están muy manipulados, ¿no? Como los institutos de transparencia están muy manipulados, pero también a nivel nacional está muy manipulado el asunto. Pero, ¿cómo? Es decir, sabemos bien que el problema, cómo se ha ido incrementando, y consideramos muchas causas, pero lo que no sabemos, es decir, y hablamos de muchas cosas, pero lo que no, a veces lo que nos ha faltado es cuando menos hacer una propuesta de cómo pudieran cambiar estas cosas. Es decir, hace la visita de Maisterra aquí es porque el domingo nos encontramos y comentaste que en mi periodo habíamos iniciado un programa de limpieza en el estado que nos dio muy buen resultado y que logramos que un organismo público fuera del estado de Michoacán declarara a Morelia la ciudad más limpia, la segunda ciudad más limpia después de Zacatecas, cuando Zacatecas era la cuarta parte de la población de Morelia en extensión y territorial y poblacional, ¿no? Entonces, pues el sacar el segundo lugar a nivel nacional, comparado con Monterrey, México, etcétera, o Querétaro o las otras capitales, pues era un triunfo. Pero ese programa se perdió. Y ya de esto hace ya 20 años. Y decía Oscar, dice, bueno, si esto se hubiera seguido, tendríamos ya una tecnología o una experiencia enorme y tendríamos ya un reciclaje industrial de toda esta basura, de todo hemos eso. perdido 20 años. 20 años porque quien me sucedió en la presidencia abandonó totalmente estos proyectos, como otros que se habían iniciado. Entonces, es el cuento de nunca acabar. Sí, es decir, que lo importante no es el proyecto de desarrollo, no es la parte, la concepción de país, la concepción política, ¿no? Lo importante es eso que decíamos, es decir, cómo me quedo en el poder, a como dé lugar, ¿no? Con la terrible definición esa que no sé de quién es, ustedes sabrán más de eso, ¿no? Que la política es el arte de ensuciar las cosas. No, de conseguir el poder a como dé lugar. Bueno, el haya sido como haya sido, pues no, eso no es la política, ¿no? Pero sí que se terminen con programas que están hechos. Yo me acuerdo que cuando ese programa de la basura, yo tenía aquí ya 10 años, yo creo, aquí en Michoacán, no más, pero cuando sacaste ese programa, yo recuerdo cantidad de gente, sobre todo clase media baja, ¿no?
estilo la gente que se estaba yendo en aquel tiempo a Santa María, la gente que empezó en ciertos barrios a reaccionar, cómo iban a las contenedores, ni siquiera esperaban el camión, llevaban su basura a los contenedores que se habían puesto, 3 o 4, eran 3 contenedores creo por cada unidad que estaban distribuidos en la ciudad, y se separaba la basura, y había un tipo allí que vivía de las propinas porque ayudaba a la gente ahí a separar la basura y eso. Es decir, tú dices, uy, 20 años de educación de eso, sería formidable, ¿no? En esa línea. Pero a nadie le interesa seguirlo porque políticamente no es rentable, no le estoy dando crédito a otro y el crédito va a ser mío, ¿no? Sí, no, es decir, sí es rentable, económicamente es rentable, porque... Sí, políticamente. Bueno, pero políticamente pues no, tiene uno que hacer cosas para que vean que hacemos otras cosas que... Es decir, para presumir, yo creo, no sé. O simular para que simular hacemos. O simular que hacemos. Pero sí. digo, esa es la historia del país. Vemos, por ejemplo, en los estados en forma genérica, yo digo que más de la mitad de los estados tienen un sobreendeudamiento terrible. Algunos me dicen que nada más son 5 estados, entre ellos Michoacán, pero yo creo que poquito más menos de la mitad, los estados tienen serios problemas económicos. ¿Y qué hacen los gobernantes o qué hacemos cuando tenemos esa función? En el caso voy a hablar de Leonel Godoy, cuando el proceso de elecciones, en la búsqueda de la gubernatura, se le reiteraba que no había necesidad de incrementar el nivel de las direcciones a las secretarías. Y le decían, oiga maestro, pero es que no hay necesidad, las direcciones de la mujer, de esta otra, etcétera, están trabajando bien, no hay necesidad de incrementarlas a la secretaría. Y 2 o 3 veces lo interrumpían ahí en sus monólogos, hasta que dijo, bueno, es que quiero hacerlo. O sea, y lo que un gobernante debe hacer es no hacer las cosas porque quiera hacerlo. Es decir, no debe ser caprichoso un gobierno, ¿no? Es decir, lo quiero hacer porque se me da la gana. Es decir, tiene que haber razones sustanciales, y esas razones sustanciales es la de mejorar o superar el rendimiento, la de disminuir el gasto, la de hacer más obra, la de tener una comunicación amplia con los ciudadanos, de estar presentes en todas partes sin acorte ahora de seguridad y sin acorte de ayudantes. Esa es una tontería, ¿no? Es decir, sentirse que atrás de nosotros hay una serie de auxiliares para sentirnos importantes, yo creo que es lo menos importante. Sí, bueno, en ese aspecto, yo recuerdo en el seguimiento del Plan de Desarrollo 2008-2012, del tema de la Secretaría se incorpora a los ejes los 5 ejes que tenía el Plan de Desarrollo en cuestión, se incorpora porque fueron compromisos de campaña. Esto de elevar de institutos, de direcciones a secretarías, fue porque el exgobernador Leonel Godoy se comprometió de ello ante la gente en el camino. Y esto es lamentable porque un compromiso de campaña debe de ser forzosamente una acción de gobierno, cuando dentro de los eslogans pues no necesariamente tiene un sustento, como bien se señala. No es nuevo. Recién ayer se comentaba en los medios locales, estatales, electrónicos, el incumplimiento de la propuesta de los 200 días de clase en Michoacán, que quedaron resquebrajados ahora por el paro de 55 días de la coordinadora, en donde muchas escuelas a lo sumo van a alcanzar 140, 150 días hábiles en todo este año. Esto nos sitúa en el término de que, primero, ¿qué sustento tiene tu propuesta de campaña? ¿Lo hacen tus mercadólogos, lo hacen los escritores negros de tus discursos, o verdaderamente tienes un equipo académico, un equipo de investigadores, de desarrolladores de política pública, para que esto se convierta y se traduzca a su vez en un eslogan, un compromiso de campaña? ¿O fue una ocurrencia ante un auditorio determinado? Y después,
¿quién le da consolidación a tus propuestas para que lleguen a nivel de plan de desarrollo? Porque hay que recordar, el plan de desarrollo se conforma participativamente en foros, con la opinión de expertos, de académicos, en la discusión rica y compleja, que al final reduce esto a una acción de gobierno. En ese proceso es en donde dices, bueno, pues que la voz del gobernador pesa más que la de todos los expertos y se consolida, o simplemente porque lo dijo el señor gobernador, ya es ley, ya es aprobado por el Congreso y es una acción de gobierno sin sustento alguno. Entonces, ¿cómo le damos sustento a esto? Pues ya veremos, ¿no? Ya veremos cuántos millones cuesta que haya gratuidad, cuántos millones en la educación, cuántos millones cuesta una secretaría, pero lo importante es que la voz del señor gobernador sea ley y sea autoridad. Hace muchos años, y en materia de educación ustedes saben mucho más, se empezaron a dar algunas cuotas de recuperación de parte de los padres de familia. Yo recuerdo de niño, estaba yo primero de secundaria, iba yo a una primaria a cuidar a los chicos cuando tenía yo 11 años, iba yo a cuidar a los chicos cuando yo salía el maestro. Y a todos se les daba el desayuno, no pagaban por ese desayuno. Y desde luego fue un plan alimentario por la necesidad que había en el país. Y de ahí fueron incrementándose las cuotas, por la propia necesidad del desarrollo de la educación. Pero ahora bueno, hay que recordar que la educación en principios constitucional pues es gratuita, laica, que ni laica ni obligatoria ni gratis, ¿no? Desafortunadamente. Y entonces hemos cambiado todo un sistema, lo hemos burocratizado, hemos hecho con mucho más, menos. Cada día hacemos con mucho más recursos, menos desarrollo. Y esa es la situación de estancamiento que tiene el país. Entonces, ¿cómo lograr, cómo crear conciencia, cómo empezar a reconstruir el país? Yo creo que es con una mayor participación ciudadana, con un seguimiento de las políticas públicas, con objetivos claros, de la forma en la cual podemos cambiar. Si los ciudadanos no tenemos claridad del rumbo que están llevando los gobernantes a las instituciones o a los gobiernos, pues vamos a estar perdidos. Hace un rato usted comentaba que posiblemente eran 4 o 5 estados los que tenían problemas de endeudamiento, ¿no? Según la Auditoría Superior de la Federación, en un análisis de deuda pública emitido a finales del año pasado, los estados con mayor problema son Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León, Nayarit, Michoacán, Sonora, Veracruz, Tamaulipas y Zacatecas. Son los que están top 10. Ese es el top quebrados. 10. Prácticamente estamos quebrados. Ellos dicen que en muchos casos el endeudamiento subnacional que tienen al interior se debe, uno, pues a problemas por falta de recursos, 2, a los problemas climáticos que se tuvieron en algunos casos. Recordamos Katrina en Nuevo León, pero otros estados no hemos sido tan afectados por la naturaleza. Es claridad que los perfiles, la falta de rumbo, el excesivo gasto público o políticas populistas han hecho que se encuentren en un problema complejo en el manejo de las finanzas y comentando o aunado a lo que usted dijo, ¿con quién se genera esta complicidad? Pues precisamente es con la banca comercial, que se tiene el 51% de la deuda pública. Entonces, tal pareciera que muchos gobernadores o tesoreros hicieron negocio endeudando a los estados con el sector privado. Sí, también me regreso a años atrás. Para que un municipio o un estado se endeudara, tenía que pasar en su respectivo nivel por un comité que se le denominaba, en el caso particular de Michoacán, de deuda pública.
y un comité a nivel de secretarías para analizar la posibilidad de que un Estado tuviera mayor endeudamiento. Entonces, eso se perdió el control, porque viene la modernidad, viene el Fondo Monetario Internacional, viene este tipo de organizaciones de la OCDE, en donde califican o le dan un certificado a una empresa muy particular, a la Standard & Poor's, a la Mitch o no sé cuántas, y entonces son las únicas que tienen la capacidad registrada de evaluar a un estado, a un municipio. Y cuando pierde la rectoría, el propio gobierno en determinar quiénes sí pueden, qué estados pueden endeudarse o qué municipios no pueden hacerlo, pues viene la autorización por la que tienen que pagar inclusive, para que les den el certificado de que sí tienen la capacidad de pago, y van con la empresa, con los bancos y se endeudan, ¿no? Y finalmente terminamos con una situación desastrosa para el país entero. ¿Cómo se apaga? Otra de las cosas que suceden. A ver, aquí no se apagan. Aquí algo muy curioso. Buscamos, o se luchó varios años por eliminar el centralismo y la figura del presidencialismo. Se logra disminuir, se tiene mermada una figura presidencial muy limitada, muy acotada, pero se generaron 31 señores feudales, en donde en los estados y municipios, vemos, por lo menos en los estados, los gobernadores hicieron de las suyas. Entonces, eso es un problema que es nuevamente de replantearse, con lo que usted comenta, ingeniero, de replantear el Estado mexicano, ¿no? Y luego la deuda debe ser aprobada por el Congreso, ¿no? Nadie se puede endeudar. El Estado no se puede endeudar sin aprobación de políticos. Y allí otra vez, volvemos a lo mismo. En Michoacán, ¿no? Se dio el caso de que cuando menos corrió el rumor de que les habían dado a los panistas 4 millones de pesos para aprobar el endeudamiento del Estado. Los 4 meñones que decían. Entonces, no podemos, tenemos que cambiar las cosas, pero el problema es el cómo podemos cambiarlas, ¿no? Y no hay más respuesta que una educación. Y la educación está por los suelos. Está quebrada. Actualmente el boquete que está generando anda entre 3-4 mil millones de pesos anuales en Michoacán. Así no hay dinero que alcance. Y menos con ese nivel de eficiencia que tiene el gasto al interior. Con miles de comisionados irregulares o normalmente denominados aviadores, que no hay autoridad que transparente el padrón estatal de trabajadores de la educación. Esto lo pedimos desde 2010, 2011, logramos que se subiera el listado de plazas estatales sin el concepto de aviador, pero al menos ya había una referencia de quiénes eran los trabajadores de la educación estatales en Internet. En 2012, en junio, julio, tiran el portal de Internet. En octubre, a punta de presión ciudadana, lo volvieron a subir y recientemente volvieron a tirar el padrón estatal y en esas andamos. ¿Sabes que se pidió con mi tiempo? Se pidió la información sobre cuántos eran los comisionados al sindicato, ¿no? Que esos son los... la Secretaría de Educación contestó que no sabía. Digo, ¿cómo no sabes cuántos tienes comisionados al sindicato? Es decir, si tú tienes que darles el oficio, ¿no? Para comisionar el sindicato para que siga. No sabía. Claro que sí sabía, lo que pasa es que tras la comisión y eso no tenía poder para exigir, ¿no? Sino solo decías, oye, pues tienes que dar este dato porque lo tienes que dar. Pues sí, no lo doy y no pasaba nada, ¿no? Le llaman por la libre. Es decir, hoy en Michoacán hay condiciones tales que un trabajador de la educación, con ir a hablar con un líder sindical, se puede dejar de presentar semanas, meses al centro de trabajo, porque los directores y supervisores llegaron a ese puesto escalafonario mediante el marchómetro sindical.
Entonces no tenemos autoridad directiva ni de supervisores, ya no hablemos de los directores. El director de primarias actualmente en Michoacán es un conspicuo militante de la coordinadora, el subdirector de primarias también. En ese contexto están las cuestiones. Realmente no es una condición para hacer todas esas cosas. Yo creo que los que tienen que ocupar las posiciones pues, tienen que ser los maestros, y los maestros, la mayoría está sindicalizada, o total está sindicalizada. Entonces de ahí tienen que salir las autoridades, pero con otros conceptos, con otra educación, con otros principios, ¿no? Sí, porque si responden solo a lo sindical. Claro, sí, digo, no, decir, se tiene que entender cuando se tiene que dar el servicio al Estado o cuando se tiene que dar el servicio al sindicato. Es decir, tenemos que saber separar. Y un maestro que sea del sindicato, bueno, puede ser el secretario de Educación, pero va a tener que funcionar como secretario de Educación, defendiendo no solamente los intereses del sindicato, sino los intereses de la propia educación. Sí, y esa es la equivocación que nosotros tenemos. Aquí nos faltan 2 minutos, 3. Aquí en el país estamos crucificados, es decir, hay un poder atrás del trono. ¿Quiénes son los que están atrás del trono? El grupo de empresarios poderosos que controlan toda la economía. ¿Quiénes son los que están atrás del trono? Los grupos de los sindicatos fuertes que se mantienen ahí por años ad perpetuam. ¿Quiénes son los partidos políticos? Son atrás del trono, y entre todos ellos no hay entendimiento. La tremenda corte, ya la mencionó, ¿no? Y a veces son los mismos seres humanos sentados en 2 o 3 diferentes lobbies. Con 2 o 3 gorritas. Sí, finalmente, un Estado destruido, acabado, pobre económicamente, pero que nos damos el lujo de comprar miles de millones de dólares, cientos de miles de millones de dólares en armamento para ir a combatir el crimen organizado, que está tan organizado que tiene posibilidades económicas, que no se les ha ganado, que no pueden hacerlo, y que hay que reconocer que tendrá que haber un armisticio entre ellos para que todos esos recursos que se queman en pólvora pues se dediquen a resolver la problemática social del país y a trabajar todos. Ya lo hemos dicho, Michoacán requiere un rescate a la par de la seguridad en el tema educativo. 13,800 millones de pesos de rezago en infraestructura, y no hay autoridad hoy que esté gestionando un rezago homólogo de la misma magnitud para el tema educativo. El rescate financiero. Sí, bueno. Oscar, un último comentario. Pues yo estoy en que si algo podemos hacer, yo creo que va en la línea de la participación ciudadana, ¿no? En la línea de que todos estos organismos, toda esta corrupción que se ha alimentado tanto, todo este deterioro político de los partidos, no tiene remedio como desde dentro, sino tiene remedio desde la presión ciudadana, ¿no? Y la presión ciudadana solo se puede ejercer si el ciudadano está en las condiciones en que puede ejercer 2 derechos fundamentales, que son su derecho a saber y su derecho a expresarse, ¿no? Sin eso no podrá presionar, ¿no? Entonces yo creo que una labor inmensa que nos queda es precisamente crear las circunstancias, crear las condiciones en que el ciudadano pueda ejercer esos derechos, que lo hagan ciudadano realmente, y entonces pueda organizarse para presionar. Medio segundo para expresarte. Al respecto, la libertad de expresión la tenemos que construir los que estamos saliendo a medios, los que tenemos cierto espacio ya para opinar, para lograr empoderar a la sociedad, que sienta confianza y que diga no estamos solos, todos podemos opinar y todos podemos generar esa presión para que la emergencia sistémica sea por el desarrollo y no por seguir tribalizando a Michoacán. En el ámbito del derecho a la información estamos en antepenúltimo lugar nacional en transparencia. Todos somos ojos, todos tenemos cámaras, todos podemos opinar, todos debemos de empezar a generar esa sociedad red que permita ir realizando este movimiento antisistémico para que todos aquellos que están cometiendo toda clase de abusos sepan que están siendo vigilados y que se les castiga. Un cuarto de segundo. Muchas gracias. Y nos vemos el martes. Pues muchas gracias, Oscar, muchas gracias al auditorio que nos escucha, y nos estaremos viendo o nos estarán viendo y escuchando el próximo martes. Muchísimas gracias.